La bella farsante, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Le dije lo desventurada que me sentía, vagando por Europa, hacia todos los lugares donde había un casino. Le pregunté si podía yo volver a su lado. Noela lanzó otra exclamación. Su primer pensamiento fue que era una deslealtad de Noeli escribir a su padre a espaldas de su madre. Enseguida comprendió cuán difícil debía haber sido para ellas estar siempre sin dinero, y lo humillante que era para Noeli tener que pretender que era la hija de un hombre que no se podía casar con su madre. Supongo que te das cuenta, continuó Noeli, que si pudiera ser yo misma, aparecer como la hija de mi verdadero padre, sería yo Lady Noela Raven. Nunca se me había ocurrido, exclamó Noela. Bueno, es verdad, pero, por supuesto, comprendo que ahora que Darcy Farnborough ha muerto, debo cuidar de mamá. Suspiró. Como es evidente que mi padre jamás la perdonará por haberlo abandonado, y sus propios familiares se niegan incluso a dirigirle la palabra. No tengo más alternativa que seguir existiendo en esta condición. Oh, Noeli, lo siento tanto, dijo Noela, pero tal vez algo suceda pronto, que cambie las cosas. ¿Qué puede suceder?, preguntó Noeli. En realidad, lo que sucedió resultó no solo inesperado, sino trágico también. Pasaron juntas varios meses. Vivían con gran frugalidad a costa de la pequeña pensión asignada a la señora Wakefield, y no dejaban de hablar sobre cómo podrían ganar dinero. La señora Wakefield supo que Caroline había vendido sus pieles y lo poco de valor que poseían para pagar el pasaje de regreso a Inglaterra. Tenía al llegar solo unas cuantas libras en su poder. Las 4 mujeres se daban perfecta cuenta de que la forma en que estaban viviendo no podía prolongarse demasiado. Una mañana hubo una carta para la señora Farnborough, y cuando la abrió lanzó un grito de alegría. «Son buenas noticias», exclamó. «Noticias maravillosas, Avril. Te vas a sentir tan emocionada como yo». «¿Qué ha sucedido?», preguntó la señora Wakefield. «Un amigo mío, el señor Leon Rodham, llega a Inglaterra mañana y quiere verme inmediatamente». Miró hacia Noeli y continuó diciendo: «¿Recuerdas, hijita, cuando salimos de Italia dejé una nota en la villa diciendo que tú y yo volvíamos a Inglaterra y que esperábamos hospedarnos aquí?» Había una nota en su voz que no había estado antes, cuando explicó a la señora Wakefield. Él estaba en África en ese momento, así que no recibió mi carta hasta que volvió a Nápoles hace una semana. Ahora viene a buscarme sin demora. Todo será diferente. «¿Me quieres decir, Caroline?», preguntó la señora Wakefield con suavidad, «que vas a casarte con este caballero». Caroline la miró sorprendida. Entonces dijo: «¿Casarme con él? Eso es imposible. Él ya está casado. Pero es muy rico y siempre ha sido mi generoso amigo». Hubo una pausa antes de la palabra amigo, que insinuó mucho más de lo que Caroline había expresado en palabras. Noela no comprendió, pero su madre sí, y apareció una expresión de desagrado en los ojos de la señora Wakefield cuando se levantó de la mesa. «Espero, Caroline querida, que no vayas a sufrir una desilusión», comentó después de un momento, y salió de la habitación. Caroline y Noeli partieron a la mañana siguiente, en un carruaje de alquiler que las debía conducir a Worcester, donde el señor Rodham anunció que estaría hospedado en el mejor hotel y aguardaría ansioso la llegada de ellas. «Estoy segura de que decidirá que vayamos inmediatamente con él a Londres», expresó Caroline, llena de confianza. «Enviaremos después por el resto de nuestro equipaje, aunque espero que él nos compre cuanto necesitemos». Ella y Noeli llevaron ropa suficiente solo para 2 o 3 noches. Las dos se mostraban tan emocionadas cuando partieron, que le tomó a Noela un poco de tiempo comprender lo mucho que desaprobaba a su madre lo que estaba sucediendo. Habían vuelto al salón y la señora Wakefield dijo de pronto: «Oh, hijita, si solo tuvieras la oportunidad de tratar el tipo de personas que yo conocí cuando era joven, me sentiría muy feliz». «¿Qué tipo de personas?», preguntó Noela. «Damas y caballeros que viven existencias respetables», concluyó la señora Wakefield en tono agudo. Había tomado a su hija de la mano y la hizo sentarse en el sofá a su lado. «Escucha, Noela», dijo, «tienes casi 18 años y eres lo bastante inteligente para comprender que algunas personas actúan en forma equivocada en su vida. Pero eso es asunto de ellas. Prométeme que tú intentarás siempre hacer lo correcto». «Por supuesto, mamá». Su madre habló con tal brusquedad que después de un momento Noela continuó: «Es tu prima Caroline la que te tiene alterada, mamá». «¿Por qué?».
¿Crees que está mal de parte de ella mostrarse tan emocionada de ver ese caballero? Pensó por un momento que su madre no iba a contestar. Súbitamente dijo: yo quiero a Caroline desde que éramos niñas. Sin embargo, debes comprender que hizo muy mal en abandonar a su marido y fugarse con un hombre con quien no podía casarse. Calló, como si buscara las palabras exactas para expresar lo que deseaba decir a su hija, antes de continuar. Es también indebido que ella vaya a encontrarse con este señor Rodham, quien quiera que sea, y esperar que él se haga cargo de ella, cuando es evidente que tiene esposa e hijos. Comprendo, mamá, lo que estás diciendo, admitió Noela, después de un momento. El amor es una cosa muy extraña, continuó su madre. Un día comprenderás que cuando uno está enamorado, todo parece un poco fuera de perspectiva, y nada parece importar, excepto la gloria y la maravilla de esa emoción. Contuvo el aliento antes de continuar en voz baja. Pero el amor nos es donado por Dios, y si abusamos de él, estamos manchando algo que es perfecto y, de hecho, divino. Noela pareció sorprendida y su madre se inclinó para besarla. Oro con todo el corazón, prosiguió, porque un día encuentres un hombre tan bueno y noble como tu padre, de quien puedas enamorarte. Entonces comprenderás que cualquier amor que falta a las leyes de Dios aniquila a quienes lo aceptan. La señora Wakefield se había levantado del sofá cuando terminó de hablar y salió de la habitación para que su hija no pudiera ver sus lágrimas. Una vez que su madre se marchó, Noela se quedó meditando en lo que había dicho. No pudo menos que pensar que era muy triste que Noeli fuera tan pobre y no pudiera tener ninguna de las comodidades a las cuales tenía derecho como hija de su padre. Tal vez un día él perdonará a la prima Caroline, se dijo Noela con optimismo. Así Noeli puede ser ella misma y vivir en el lujo que tanto anhela. Debido a que ella misma nunca había conocido el lujo, Noela no lo echaba de menos. Mas ignoraba en esos momentos la desgracia que la estaba esperando, ni cómo el destino cambiaría su vida. 3 días después de que se habían marchado, la prima Caroline y Noeli volvieron. Tan pronto como Noela se apresuró a recibirlas, comprendió que algo terrible había sucedido. Entraron en la casa, muy pálidas y perturbadas, de manera evidente, cuando Caroline se sentó en el salón como si sus piernas se negaran a seguirla sosteniendo. Dijo a la señora Wakefield: casi no puedo contártelo. Me niego a creerlo yo misma, pero Leon Rodham ha muerto. ¿Muerto?, exclamó la señora Wakefield. Murió esta mañana temprano, y Noeli y yo nos marchamos inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Contrajo una fiebre en África y debió haberse internado en un hospital cuando volvió a Nápoles. Pero cuando leyó mi carta, decidió que debía venir a ayudarme, como yo le pedía que lo hiciera. La voz de Caroline Fairburn se quebró antes de continuar, haciendo un gran esfuerzo. El viaje a Inglaterra hizo que la fiebre empeorara. El virus producido por ella minó a su organismo. Con un sollozo añadió: cuando llegamos al hotel, un sirviente me dijo lo enfermo que estaba su amo. Aunque habían enviado en busca de un doctor al pueblo, éste no sabía cómo tratarlo. Había lágrimas en los ojos de Caroline al continuar. Luchó contra la enfermedad, por seguir viviendo con la misma determinación que mostrara en todas sus acciones, pero murió. Volvimos sintiendo que le habíamos fallado, pero era imposible ayudar a un hombre que ya no estaba con nosotras. Caroline lloró desconsolada, y la señora Wakefield la rodeó con sus brazos. Lo siento tanto, murmuró. Oh, Averil, ¿qué voy a hacer? Él era mi última esperanza, y ahora deseo morir también. La señora Wakefield trató de consolarla. Entonces, debido a que parecía agotada, la convenció de irse a la cama. A la mañana siguiente, Noela despertó ante el horror de que tanto Caroline como su hija habían contraído la fiebre que matara a Leon Rodham. El médico local fue llamado, pero no pudo sugerir nada, excepto que permanecieran en cama. Prescribió una medicina que la señora Wakefield infirió que no era sino un poco de agua pintada. Se opuso enérgicamente a permitir que Noela se acercara a Noeli y a su madre, insistiendo que solo la señora Wakefield las atendiera. Noela protestó, pero su madre apoyó con decisión la orden del doctor y se negó a permitir que Noela la ayudara. No entres en sus habitaciones, queridita, recomendó a su hija. Puedes ayudar a Nanny en la cocina y subir la comida, pero si te acercas a cualquiera de ellas voy a enfadarme mucho. Sabes bien que yo siempre hago lo que tú deseas, mamá, contestó Noela, pero no te agotes demasiado.
Posteriormente pensó que era debido a que su madre se esforzó demasiado y no estaba ya muy bien de salud, cuando ella, a su vez, contrajo la fiebre. Caroline y su hija dejaron de existir unas horas antes de diferencia, y antes que sus cuerpos pudieran ser sacados de la casa, su madre estaba muerta también. Al principio Noela pensó que era una pesadilla, de la que no lograba despertar. Cuando terminaron los funerales, ella y Nanny se encontraron solas en la casa silenciosa y vacía, sin dinero. Fueron descubriendo día a día que era más y más difícil seguir subsistiendo. «Debo conseguir un poco de dinero», se dijo Noela. Se preguntó si debía recorrer el resto de la casa. Era inútil hacerlo, porque ya había vendido cuanto era vendible de la habitación de su madre y de los demás dormitorios también. Fue Nanny quien había sugerido que no tenía objeto guardar la ropa de la prima Caroline y de Noélie. La joven había titubeado antes de aceptar la idea. «Tal vez están infectadas», opinó. «Estaban en la habitación cuando fue desinfectada», dijo Nanny, «pero para estar seguras, las expondré algún tiempo al sol y al aire libre». Fue el doctor quien ordenó con firmeza que las habitaciones en las cuales habían muerto la prima Caroline y Noélie debían ser fumigadas. El olor de la fumigación penetró en todos los rincones de la casa. Solo abriendo todas las puertas y ventanas, y pasando la mayor parte del tiempo en el exterior, Noela pudo escapar gradualmente de lo que ella consideraba que era el hedor de la muerte. Nanny sacó la ropa que pertenecía a la prima Caroline y a Noélie y la colgó en el tendedero del jardín. Después de que permanecieron ahí por casi 3 días, Noela pensó que no podían estar ya contaminadas. Las había rematado por unos cuantos chelines al vendedor ambulante que pasaba por el pueblo una vez a la semana. Él estaba siempre dispuesto a comprar cualquier cosa que pudiera producirle alguna ganancia en sus recorridos a través de los pueblos. Noela, sin embargo, tuvo que quedarse con los vestidos de noche que eran demasiado llamativos para ser usados por una muchacha inglesa respetable. Se quedaron colgados, por lo tanto, en la habitación que había usado la prima Caroline. El vendedor se había llevado también la ropa que perteneció a la señora Wakefield. Le dolió a Noela venderla, pero sentía que por el momento era más importante comer que vestirse. Tenía que pensar no solo en ella, había que considerar también a Nanny, con casi 60 años encima, y quien estuviera a su servicio desde que era una recién nacida. Además, estaba Hawkins, el asistente de su padre que había renunciado al regimiento cuando él se retiró. Fue encontrado y contratado para hacerse cargo de los caballos de su padre, pero no tardó en convertirse en un servidor general, dispuesto para hacer cualquier cosa que se le pidiera. Con frecuencia pensaba Noela que era gracias a Hawkins que ella y Nanny continuaban vivas. En el último mes habían tenido que depender en forma absoluta de los conejos que cazaba en el bosque y de los pececillos que conseguía pescar en el río. Hasta la Navidad habían podido complementar eso con las papas que él había cultivado y almacenado en un viejo cobertizo. Pero el año nuevo, sin embargo, estaban desesperados. Algunos días tenían que sobrevivir con el pan frío que el panadero les vendía por 1 o 2 peniques. Hawkins ya no era un hombre joven. De hecho, se estaba acercando a los 70 años. Noela comprendía que parecía más viejo de lo que era, debido a lo que estaba siendo mal alimentado. Lo mismo podía decirse de Nanny. Aunque ellos nunca lo comentaban, Noela sabía que en el fondo de su mente los 2 ancianos estaban aterrorizados ante la idea de terminar un día en un asilo. «Tengo que salvarlos, aunque no me salve yo», resolvió, aunque no tenía idea de cómo podría hacerlo. Había pensado, desde luego, en vender la casa, pero estaba hecha una ruina y tan aislada de la ciudad que no había compradores para ella. Algunas veces pensaba que el techo se les iba a venir encima y la casa se convertiría en su tumba. «Tengo que hacer algo», exclamó en voz alta, mientras caminaba hacia la ventana. Así, desesperada, empezó a orar no solo a Dios, sino también a su madre. La hizo estremecer un fuerte llamado a la puerta del frente. Pensó que Nanny no podía escucharlo, porque estaba encerrada en la cocina. Así que dio la vuelta y se dirigió a abrir. Tenía la incómoda sensación de que tal vez fuera alguien del pueblo que venía a cobrar alguna vieja cuenta. Sabía lo embarazoso que sería explicar que ella no tenía dinero para pagarla. Tentativamente, abrió la puerta y, para su asombro, encontró a un caballero muy elegante, vestido a la última moda. Más allá de él observó una carroza de viaje tirada por 2 buenos caballos.
Era obvio que se trataba del carruaje en el cual había llegado. Estaban también un palafrenero deteniendo la cabeza de los caballos y un cochero en el pescante. Noela miró al caballero, después a los caballos y de nuevo al caballero. «Quiero hablar con Lady Noela Raven», dijo el recién llegado. Noela se estremeció de sorpresa. Entonces, antes que pudiera contestar, el caballero afirmó: «De hecho, creo que usted debe ser Lady Noela. Yo soy su primo, Jasper Raven». Se quitó el sombrero de la cabeza al hablar, y Noela se apresuró a aclarar: «No, yo no soy Lady Noela. Tal vez desee usted pasar para que pueda explicarle». «Por supuesto», dijo el caballero. Entró en el vestíbulo y Noela se dio cuenta de que miraba a su alrededor, buscando un lugar donde colocar su sombrero. La mesa y las 2 atractivas sillas de roble que había siempre en el vestíbulo fueron vendidas. Había olvidado que el vestíbulo debía parecer sorprendentemente vacío a los ojos de un extraño. No dijo nada, sino que condujo al visitante al salón y notó cómo enarcaba las cejas de asombro al ver los pocos muebles que contenía. No obstante, esperó a que Noela sugiriera que se sentara. Antes de hacerlo, con cierta inquietud se sentó en uno de los sillones y puso su sombrero en el suelo junto a él. Noela tomó asiento en el sofá y dijo: «Me temo, señor Raven, que tengo malas noticias para usted». «¿Malas noticias?», repitió Jasper Raven con voz aguda. «Lady Noela y su madre han muerto». «¿Muerto? Imposible», exclamó el señor Raven. «Pero así es», afirmó Noela. «Contrajeron una fiebre africana a través de un amigo que acababa de llegar a Inglaterra, y ni el doctor ni mi madre pudieron salvarlas». Como el hombre guardara silencio, ella añadió: «Mi madre contrajo la fiebre de ellas y murió también». «Lo siento mucho», dijo el señor Raven. «Debe haber sido una fuerte impresión para usted. Todavía me resulta difícil aceptarlo». Mientras Noel hablaba, observó que su visitante estaba frunciendo el ceño. Cuando lo miró con más atención, se dio cuenta de que no era tan joven como parecía a primera vista. Cuando lo encontró en la puerta de su casa, calculó que debía tener unos 35 años y aunque era alto y esbelto, no era un hombre apuesto. Había una expresión dura en su rostro. De pronto, debido a que no pudo evitar el sentirse curiosa, comentó: «Dice usted que es familiar de Noela». «Como ya le he dicho, mi apellido Raven», contestó el caballero, «y soy primo del conde de Ravensdale. Noeli estaba esperando que su padre contestara una carta que ella le envió. No era posible. Su padre murió. Oh, me comentó que le había escrito cuando ella y su madre estaban en Venecia, pero nunca se le ocurrió pensar que esa era la razón por la cual él no contestó a su carta. No tuvo respuesta por la simple razón de que el conde estaba muy enfermo entonces. Fue solo cuando su hijo volvió del extranjero, después de su muerte, que su correspondencia fue atendida. «¿Cómo me hubiera gustado que Noeli hubiera sabido eso?», murmuró Noela, casi hablando consigo misma. «Bueno, ya es demasiado tarde ahora», comentó el señor Raven con frialdad, «y mi viaje alrededor de Europa ha sido una lamentable pérdida de tiempo». Habló en un tono que le pareció más amargado que triste. Ella se limitó a decir con suavidad: «Lo siento mucho. Supongo que a Noeli, si estuviera con vida, le habría emocionado mucho conocer a uno de sus familiares, por el lado de los Raven. Pero eso a mí no me sirve de nada». Noela pareció desconcertada y, como si él sintiera la necesidad de hablar con alguien, explicó: «La muerte de Lady Noela es un desastre por lo que a mí respecta en lo personal». «¿Por qué?», preguntó Noela. «Su hermano, el actual conde, me envió a buscarla y me aseguró que sería ventajoso para mí si la encontraba. Él quería que ella se fuera a vivir con él». «Me hubiera gustado que mi primo hubiese tenido oportunidad de saberlo», suspiró Noela. Movida por un verdadero interés, preguntó: «¿Cómo es el conde? La prima Caroline nunca habló de él». «La prima Caroline», repitió el señor Raven. «¿Me quiere usted decir que también es parte de la familia?» «No de los Raven», explicó Noela, «sino de la madre de Noela, a quien supongo que debía referirme como la condesa. Era prima de mi madre y su mejor amiga». Vio que el señor Raven estaba interesado y continuó: «Cuando el capitán Darcy Fairburn murió, la prima Caroline y Noeli volvieron a Inglaterra para vivir con nosotras. Eran, sin embargo, muy pobres, y habría sido maravilloso que el conde hubiera ayudado a su hermana de alguna forma. Eso era lo que pretendía hacer y prometió ayudarme a mí también, si la encontraba». «Usted no parece necesitar ninguna ayuda», observó Noela sin pensar. El señor Raven se rió con ironía. «Las apariencias engañan. Le aseguro que estoy muy necesitado de dinero». Entonces, en otro tono de voz agregó:
Me temo que ha sido una gran distracción de parte mía, pero no le he preguntado su nombre. Tal vez le sorprenda saber que yo también soy Noela. Cuando mi madre y la prima Caroline supieron que sus bebés iban a nacer en Navidad, acordaron darles el mismo nombre, Noel si era un varoncito y Noela si era niña. Yo hubiera pensado que eso podía causar muchas complicaciones. No. Tal vez las habría provocado si hubiéramos estado siempre juntas, reconoció Noela. Pero en realidad yo no conocía a Noeli hasta que llegó aquí el año pasado. Fue muy extraño descubrir que, además de tener el mismo nombre, nos parecíamos muchísimo. Por supuesto, exclamó el señor Raven, como si se le acabara de ocurrir la idea. Su cabello era del mismo color del de usted. Noela sonrió y explicó. Mi madre decía siempre que era un ancestro sueco. En nuestro árbol genealógico, el responsable de nuestro cabello, que aparece de vez en cuando en nuestra familia. Al decir eso, se dio cuenta de que el señor Raven la estaba mirando con ojos penetrantes, con una intensidad que la hizo sentir incómoda. De pronto, él introdujo la mano en su bolsillo de su ajustada chaqueta y sacó un pequeño estuche de piel. Lo abrió y reveló que en su interior había un retrato en miniatura. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.